como siempre, ya preparando nuestra alfombra mágica y estamos yendo de una forma tan dinámica y rápida como las cosas para ir a Venezuela y situarnos en Venezuela o traer Venezuela aquí a ustedes para poder estar conversando con la gente de Venezuela. Yo digo más bien con uno de los miembros que yo admiro mucho más y que de alguna manera hay una admiración en Venezuela y que realmente nos ha tenido informados, ha llevado casi a 100.000 oyentes por semana, gracias a que tiene una mente tan de líder, una mente que se llama tan abierta, muy difícil de conseguir. Acá en el exilio es muy raro, se cuenta con los dedos de la mano, teniendo todas las posibilidades, y yo me figuro allá en Venezuela con los pocos elementos que hay, más, menos dinero que elementos, poder estar en las condiciones que está nuestro amigo Noel Alejandro Leal. Es una admiración de hace años y es la puerta abierta a que muchos venezolanos puedan tener o imaginar que en el futuro pueda haber muchos Noel Alejandro Leal. Pero lo vamos a ver cómo está aquí en Venezuela y charlar con él un rato. Muy buenas noches, mi querido Noel. Muy buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches, Jenny. Buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Tú sabes que, así, tomando un café contigo, uno ve que de qué manera uno se puede intentar, con la buena intención de ayudar a que se muevan maquinarias muy grandes. Hay veces que uno dirá, o tiene la lógica de decir, si un coche viene a 80 millas por hora o 100 kilómetros, uno no va a decir que se va a detener inmediato, ¿no? Ni uno va a pensar que va a hacerse el superhombre de ponerse adelante para que se pare de golpe, porque o él se para y no hace nada, se mata a toda la gente que está dentro del auto. Por consiguiente, no solo es importante parar un bólido que viene, o una economía, o un país que viene en caída vertical, pararlo de golpe o pretender que todo el contexto que esté adentro pueda hacer un giro de 180 grados para poder ir en una dirección inversa. Entonces no podemos ser niños, ni podemos vivir de ilusiones cuando toda esa estructura de seres humanos van en una dirección. Hay que ser muy sabio para provocar que se produzca una curva muy grande para que los efectos sí van a tener consecuencias, pero que sean las más pequeñas posibles. Entonces uno diría, sí, Venezuela es uno de los países en este momento más pobres, con menos posibilidad de futuro, incluido también como Cuba. Pero Cuba está haciendo, aparentemente en estos días, un chiste de decir va a cambiar su economía. Claro, no quiere cambiar su estructura política ni quiere cambiar todos los delincuentes que son. O quiero decirte mejor que son dueños de la quinta que es Venezuela. Que es Venezuela o que es Cuba también. Entonces yo me pregunto, ¿de qué voy a hablar? O sacamos a estos delincuentes que para un grupo de países y de gente que se aprovecha de estos delincuentes como para hacerlos políticos y maquillarlos, ponerle peluca y todo lo demás,
pero la realidad hace y se ve, y todo el mundo lo observa, como la pobreza, o sea, cómo hacen sufrir a la gente, cómo matan a la gente, mientras que ellos viven de forma maravillosa, económica, y siguen disfrutando de su maldad y de su egoísmo. Total, yo no sé si al mundo le importa o no. Sonaría que las Naciones Unidas se juntan para que se le importe, pero realmente hasta ahora han demostrado muy poco, ¿no? Porque las Naciones Unidas ha demostrado con ciertos países cómo se acomodan a distintas formas de poder del mundo, no de los países, sino del mundo. Tienen muy buenas, voy a repetir, intenciones, pero ignorantes. Y yo diría ignorante, ¿cómo yo me atrevo a decir ignorante a las Naciones Unidas? Sí, porque primero que el mundo se mueve con algunas fuerzas económicas tan extraordinarias y que son dueños de las eras, de los tiempos, como son las fuerzas militares, la fábrica de armamento y todos los otros que se manejan con las migajas y los esfuerzos de los trabajadores. Porque realmente toda esta gente se maneja, se aumenta su capacidad de juntar dinero de los distintos países, comunistas o no comunistas, no estamos hablando de una sola forma política, porque todos van ahí y todos los empresarios van ahí. Y ustedes mirán, pero ¿cómo todos van a estar ahí? Y bueno, por supuesto, si a la gente, los que generan el dinero, no son los militares, no son los empresarios, no son tampoco los políticos. El que genera el dinero son los que trabajan y pagan impuestos todos los días. Porque el que tiene una empresa descuenta de todos sus gastos, lo descuenta de la empresa. Quiere decir que él no paga ni impuestos, no paga nada, y tiene la capacidad de mandar el dinero a muchos lugares donde no hay que notar que tenga dinero o no. Pero el pobre tipo que trabaja, como va a una central y ahí está documentado lo que ganó en el mes, sí tiene que ir a pagar, no tiene otra escapatoria. Y generalmente todo eso no se puede ir en bancarrota, porque eso hay que pagarlo o pagarlo, si quiere seguir estando en ese sistema. Por eso hablar con Noelia Alejandro Leal, hablar de estas cosas, yo diría, ¿tendría sentido o no? Sí, con él sí, pero valdría para los millones de personas que son los que están en Venezuela o que están en Cuba o los que están en el exilio. Y yo creo que no, porque eso no lo entienden. ¿Y por qué no lo entienden? Y porque tienen que estar trabajando buscando comida. O tienen que trabajar como en el sur de la Florida para pagar la renta. Entonces me puedo preguntar, ¿para quién se habla uno? No, o uno también entró en el juego de hablar tonterías y poder pensar que haciendo que la gente que trabaja piense pueda resolver algún problema. Profe, fíjese, usted hace esa pregunta de para quién se habla y me hizo hacer un pequeño viaje en el tiempo, ¿no? Cuando uno explicaba a inicios de esta desgracia y explicaba con más fuerza entre el periodo del 2002 y el 2004, todo el fenómeno ideológico que concordaba esto, todo el proceso de destrucción, todo el proceso que venía por lógica de un proceso socialista de este tipo, todo el proceso de pérdida de soberanía, cada una de estas cosas uno lo iba explicando en aquel entonces. Ahí sí yo me hacía mucho esa pregunta: ¿a quién se habla? ¿A quién se habla? Porque el país simplemente no entendía, el país simplemente se quedaba como una veleta absurda. Bueno, mentira, porque pocas veces daba una vueltica, ¿no? Simplemente seguían detrás de lo que le mandaron los canales de televisión
y el pajarito que le mostraron y el país iba para allá, pues. Y entonces, constantemente venían los sucesos electorales o referendos o cualquier cosa de esa, y siempre venía alguien y me decía, oye, tú tenías razón, ¿sí? Y entonces, pero era una persona y tú veías a todos los demás y todos los demás sí, reconocen que uno tenía razón, poco lo expresaban, pero volvían a hacer la misma estupidez una y otra vez. Y así llegamos al 2020. ¿A quién se le habla hoy? Más allá de que el proceso socialista constantemente busca mantener a la gente en un proceso de sobrevivir, por lo tanto no le deja tiempo para pensar en que tiene derecho a vivir, si hay un sector de la sociedad, y que se puede calificar de amplio, que está intentando despertar a esta irrealidad que vivimos en todos los sentidos. Y ahí hay que entrar entonces a la parte de la economía y la irrealidad y cada uno de estos sucesos que usted fue enumerando para entenderle a qué público le estamos hablando. Usted ha hablado ahorita de Cuba, que se está generando un cambio. Bueno, usted lee varios artículos de prensa internacional con respecto a la economía venezolana y a las decisiones de Maduro, y les dicen que aquí hubo ya un viraje de 180 grados y Maduro se avanza hacia el capitalismo salvaje, que ha dejado atrás el socialismo. Para más. Entonces en el país se siente esa fantasía impuesta por el gobierno de generar un derroche de dinero entre la nomenclatura, y también se nota la manipulación general de la sociedad. A la sociedad la has mantenido encerrada durante todo este tiempo con el asunto de la pandemia, y de repente en carnaval, que aquí se dan los días libres de carnaval, lunes y martes de carnaval, se saturaron las playas. En tiempos de pandemia, simplemente las playas estaban increíblemente llenas de gente. No se respetó ningún tipo de nada, ningún tipo de medida de salubridad ni de absolutamente nada. Y todavía entonces la gente se hace más y más preguntas, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Si volvemos a los artículos de prensa, los mismos artículos de prensa que te hablan de ese capitalismo salvaje, de una vez advierten que las cifras que marca el Fondo Monetario Internacional con respecto a la inflación en Venezuela para este año se montan en el 6000%. Y cada una de esas realidades generan esta sensación absurda de irrealidad que Venezuela vive. ¿A quién le hablamos? A los venezolanos, tanto fuera como adentro, que tienen esa necesidad de intentar entender qué estamos viviendo. La locura que impone el proceso revolucionario, y entendiendo el proceso revolucionario, la oposición y gobierno, más toda la estructura académica y comunicacional del país, es realmente grande, haciéndole daño a la nación, haciendo que la nación no tenga lógica y no pueda avanzar hacia un destino correcto, hacia un destino claro. Entonces, ¿a quién le hablamos? Un país que quiere despertar y que necesita, como cualquier país, algún tipo de guía, algún tipo de luz, de señales, de caminos, algún tipo de mapa que seguir. Y es muy importante entender cuál es la realidad que está viviendo Venezuela en ese sentido, dentro de este gran proceso de orfandad política y esta imposición de situaciones dentro del campo político, precisamente. Dentro de esta increíble orfandad política que siente el ciudadano promedio, está la imposición por parte de la comunidad internacional de el mismo cuchillo para la garganta que se impuso el venezolano, voto a voto, firma a firma, y con cada una de las estupideces que hizo para validar esta oposición. Lo cierto es que mucho, ya por fin se puede hablar de manera clara, de que la gran mayoría del venezolano tiende a rechazar a la estructura opositora. Ya de verdad se siente de una manera más contundente que ya el desgaste es toda una realidad, que el desconocimiento es evidente, y ya el rechazo se hace de una manera contundente a esa estructura opositora. Tiene que avanzar muchísimo más y con muchísima más fuerza para que la comunidad internacional detenga la imposición como excusa de esa estructura opositora. Es importante dejarlo claro como excusa, porque ahora es la carta para el juego diplomático el mantener a esta estructura opositora con el mensaje de una eventual negociación que permita traer un proceso de elecciones libres. Y con eso volver a mantener a Venezuela enterrada en el diálogo, la negociación y la esperanza electoral cualquier cantidad de años más. Entonces, mientras más avancemos en tener claro esas personas que están entendiendo a quién se les habla y para qué se les habla, que no es otra cosa que recuperar el país,
entiendan la necesidad de que ese rechazo que sentimos hoy aquí hacia esta estructura opositora sea indicado, demostrado en cada uno de los países que apoyan esta barbaridad, que los venezolanos que se encuentran en cada uno de esos países hagan hasta lo imposible por comunicarse con los representantes políticos y comunicacionales de esos países y decirles la verdad sobre lo que sucede con esa estructura opositora, de cómo esa estructura opositora ha vestido de democracia todos estos años de desgracia y cómo van a seguirlo haciendo. Y dejar muy claros los puntos en cuestión sobre lo que significa la estructura del régimen socialista. Dejar de hablar de Maduro. Maduro es solamente un pedazo más, es el Stalin tropical puesto para el momento. El problema es el gran proceso revolucionario, el problema es el chavismo, el problema es el socialismo. Identificar que Venezuela pasa por un proceso ideológico que nos tiene en esta situación y eso es lo que tenemos que cortar. Ahora, si nos miramos alrededor, no estamos viendo de que otros países también se fueron a elecciones. Y resulta que los que eran dictadores y eran la misma política que tiene Chávez, que tenía Maduro o que tenía Chávez y continuó Maduro, resulta que sacaron el 32 o el 33% de la población. Y otros de los partidos que están al lado son de izquierda y otros son campesinos que también son de izquierda. Y yo me pregunto, ¿vale la pena hablarle a esos pueblos o todavía hay que dejarlos que se golpeen contra la pared y se quejen y se destruyan como un sadismo escuchando que a ver si empiezan a razonar o no? Yo creo que sí es importante hablarlo y ponerles el ejemplo fundamental para que entiendan esa gran mentira que viven. Cuando usted tiene que escoger entre basura, basura y otro tipo de basura, y no hay ningún tipo de esperanza política que de verdad elimine la basura, lo que te están diciendo es que no estás escogiendo absolutamente nada, te están mintiendo de una manera descarada. Eso que acabamos de vivir en Ecuador es parte de esta demostración. No tienes para dónde coger, lo único que te voy a ofrecer son yo distintos tipos de porquería. Elige la porquería que más te guste. Como la porquería va a ser rechazada por mucha gente, la porquería que cuenta con clientelismo es la que gana. Los países tienen que terminar de comprender, los pueblos latinoamericanos en especial tienen que terminar de comprender que se ha usado a la democracia para destruirlos. Es duro entenderlo, porque cuando uno señala los problemas que significa la democracia entendida desde el punto de vista electoral y el proceso del desarrollo de las masas para obtener poder a través del esquema de votaciones, deberían de terminar de comprender a qué pertenece toda esa estructura política, comprender cuál es la ideología, la metodología, el destino que lleva esa estructura política, y el ciudadano debería empezar a ser más serio con respecto a eso. Hay una cosa que es muy importante con respecto a la labor del ciudadano hoy. Antes era más fácil la conducción general de la sociedad debido a los medios sociales, a los medios de comunicación. Hoy las sociedades por fin tienen dudas, ¿no? Y si bien la internet no llega a cada uno de los pasos, al estar el mensaje tan disperso y al estar todas las distintas vocerías que salen del margen tradicional de una manera dispersa, muchas veces no logra cuajar. Por eso es que es muy importante para que la gente que entienda la necesidad de recuperar su país, entiendan que lo más importante de cada una de estas cosas es despersonalizar, entender que tienen que ayudar a identificar cuál es el problema general por el que pasa esa sociedad, para poder hacer el llamado despertar general de la misma. La noticia quizás terrible o el punto a destacar en cada una de estas cosas, y es la parte a que por lógica a todos nos debería asustar, es entender que ese despertar en ningún momento pasa por juego democrático alguno. Es complicado aceptarlo, pero es parte de la realidad. Tú sabes que uno, de alguna manera, querer entender la historia para poder hablar de dónde estamos caminando, era muy importante porque los griegos que hablaban de la democracia en esos tiempos, pero lo que aclaraban los pensadores era una cosa que aquí no se nombra porque podría ofender a muchos millones de personas. Es el caso que la democracia sirve cuando hay gente pensante.
la gente, cuando hay gente que no razona, que no actúa, la democracia no funciona. Y a su vez, el mundo que está manejado por distintas fuerzas económicas y políticas piensa que ciertas sociedades, como puede ser Libia, como puede ser Irak, como puede ser Siria, como puede ser todo ese mundo, los palestinos, o como son los árabes, piensan de que yo puedo trasladar lo que yo creo que está funcionando, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, en algunos países, funcionaría en el mundo árabe, o funcionaría en Venezuela, o funcionaría en Cuba. Y entonces nosotros creemos que, como aquí, con las condiciones que se tienen en un momento particular, sí, podríamos decir que hay tiempo para pensar, que hay tiempo para educarse, que hay tiempo para adelantarse en el avance del mundo. Pero individuos que fueron criados como los cubanos, como no los venezolanos porque tuvieron un tiempo de libertad, o como la gente de Libia, o como los palestinos, o como en Irak, que son pueblos que siempre no pensaron, fueron dominados por los jeques, fueron manejados por el manda más de las distintas tribus. Y no porque a mí se me ocurre ir para allá con soldados, o decir ustedes tienen que cambiar, o ponerle una escuela. Esta gente va a cambiar, porque lo que genera esta gente a sus hijos es hacer gente dominada por la antigüedad, porque sean sumisos, porque tengan, no sumisos porque no sean capaces de agarrar un arma y matar a otros, porque nosotros somos capaces de también hacer asesinos, nosotros tenemos ejércitos que son asesinos para afuera en todos los países. Entonces, en 2 o 3 meses lo transformamos en una mente que puede matar a otros. Claro, en beneficio del país no es un asesino, pero ya después queda con la inclinación de matar o los límites de no tener ese freno. Y yo me pregunto, ¿a dónde se fue el balance del mundo, no? Yo creo que el Porque, digo balance, yo, ¿dónde está? perdón, ¿Dónde están los tipos que dicen que la democracia? Sí, anda a ponerle democracia a los árabes a ver si funciona. Por lo visto parece que nunca funcionó eso y no va a funcionar tampoco. Entonces yo me pregunto, ¿y qué estamos haciendo? ¿A quién le estamos hablando? Profe, yo creo que hay varios, usted pone una idea amplia que tiene dos espacios que quisiera generar allí un par de puntos importantes. La democracia no tiene sentido si existe el control electoral que existe hoy. Entonces, más allá de que exista gente pensante, más allá de que exista gente ignorante en el desarrollo del voto o todo lo demás, tan solo es masa que va a poder ser manipulada y el nivel del voto cambiará hacia donde se desee, pues. Entonces el control electoral, y más cuando llegamos al concepto del voto electrónico, o todas y cada una de las manipulaciones que existen hoy con respecto a la estructura electoral y el manejo del voto, hace que la democracia también tenga un sabor a que no sirve porque el punto electoral no tiene voluntad real. El otro proceso está en la otra parte de su posición, profe, con respecto a las sociedades pensantes y cómo esas sociedades que tuvieron o vivieron en libertad o han vivido en libertad cualquier cantidad de años, pudiesen sentir que pueden prevalecer o responder de alguna manera distinta a cómo responden las sociedades que han estado durante tantos años subyugadas. Sobre todo en este caso estamos hablando del proceso musulmán, el proceso islámico. Lo increíble de todo esto, y es que, y ahí es en donde viene el problema, es como Europa, ese espacio tan gigantesco de sociedad supuestamente evolucionada, ha sido penetrada precisamente por ese proceso islámico. Y han tenido que ceder en sus libertades, perder hasta el hecho de poder ser libres en cuanto a su fe, para
que la estructura musulmana se sienta cómoda y siga penetrando y cambiando el quehacer del europeo promedio. Entonces, pasamos allí a ese punto. Son las sociedades lo que está avalando cada una de estas situaciones. Y usted me preguntaba allí a dónde se fue, cómo llegamos aquí todo esto. Llegamos por una palabra que a todo el mundo le suena muy linda, y en realidad es muy linda y importante, que ha sido tan increíblemente perjudicial como el entendimiento mismo de la democracia en la actualidad: la tolerancia. Se ha hecho tolerar todo lo antinatural, lo que va en contra de tus costumbres, principios, lo que va en contra de tu familia, lo que va en contra de la economía, lo que va en contra de la vida, lo que va en contra del desarrollo, lo que te va en contra de absolutamente todo. Todo se ha llamado a ser tolerado. Entonces todo lo malo se ha impuesto sobre lo correcto. Entonces tenemos años deformando a la sociedad al máximo. Le hemos deformado para que la sociedad no luche por con lo que se creció, con lo que alimentó, con lo que hizo posible su estilo de vida, y ceda hacia lo que lo destruye, y ceda aplaudiendo, lo que es lo más grave. Entonces eso va más allá de la decisión de la sociedad. Es quienes le inculcaron a la sociedad ese cáncer. Por eso es que el llamado a despertar siempre va mucho más allá del asunto político. Hay que entender todo el proceso y cada una de las situaciones de cómo nos van afectando. Hay que aceptar realidades que pueden resultar incómodas. Hay que detenerse un segundo a leer el Corán, hay que detenerse un segundo a leer la Biblia. Y cuando usted lee las dos cosas, ve qué sociedad evolucionó para el manejo en sociedad y qué sociedad todavía decide que el infiel hay que matar. Entonces, la gracia de cada uno de estos puntos y de entendimiento de esas realidades va en base a las élites que gobiernan y generan el pensamiento colectivo, para que sean los pueblos que entienden hasta cuándo han sido manipulados hasta decir basta. Porque ese ejemplo que usted acaba de colocar es parte de esa realidad. Aquella sociedad que siempre estuvo subyugada está avanzando, subyugando a la sociedad que imponía la libertad. Por eso te decía, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿y a quién le vamos, para quién estamos hablando? ¿O es para nosotros mismos? Para ver si estamos equivocados o acertados, para ver si somos inteligentes o para ver si estamos pensando en el mundo. Por eso es importante tomar no una dirección, sino adecuarse a una realidad periódicamente, porque tampoco hay que tomar una dirección. Y yo me pongo a preguntar si en los Estados Unidos hay una cosa que está oculta, que no está ahí, pero nadie se da cuenta, por decirlo de alguna manera. Fíjate que en Estados Unidos no se elige a lo que usamos en América Latina al presidente, propiamente dicho, sino a una junta o a unos electores que ponen los dos partidos, los ponen a dedo. Eso que supuestamente representa los votos en Estados Unidos son amigos de los partidos, de los dos, tanto republicanos como demócratas, que se eligen a dedo y que se supone que sean fieles al partido, no fieles al país, porque no hacen ningún voto ellos de respetar la Constitución, para cuando se elija a quien va a administrar los bienes de los trabajadores, los tipos puedan elegir a la gente del partido o elegir a lo que ellos crean conveniente. No tan determinados a votar por la gente que lo eligió del partido a dedo. Yo me presupongo que eso fue muy inteligente para, en caso que el pueblo se equivoque, haya posibles cambios, aunque hasta ahora no se hicieron, en salvaguardar la dirección del partido, o no del partido, sino del alma de la nación. No se les dice, ¿para qué se les va a decir? Ni tampoco piensan eso. Pero sí hay algo que está en el medio que puede ser utilizado, y eso no sería una revolución, no sería tampoco cambiar las ideas de la mayoría, sino que hay una representatividad de cambio de idea. Sería más tolerable si sucediera.
Pero en los países nuestros, el problema está en que los que llaman partidos son gente corrupta, o sea, nadie puede subir a un partido o administrar cualquier partido en Latinoamérica. Por ahora una excepción, tampoco tengo que ser absoluto. No lo he encontrado, pero ojalá que fuera, que estuviera. Que no fueran corruptos. Yo estuve y fui diputado, sé lo que estoy diciendo. O sea, si tú subes en un partido, es porque los otros corruptos anteriores te permiten que subas. Si no, no subes. Puede ser una gran persona, puede ser una persona que piensa, puede ser un buen profesional. Pero mira, mijo, si no te adaptas a la que a nosotros nos conviene, yo creo que pasa como pasa aquí, en Tampa, en donde están reunidos todos los políticos nuestros, que son políticos de guetos, que se hacen dominar por una élite norteamericana que domina en mayoría a los latinos, y que si no dices lo que te dice el jefe del partido, te mandan con un buró al lado del baño para que estés haciendo presencia. Entonces me pregunto, ¿a quién se le habla? ¿Y para qué decirle que se den cuenta de estas cosas si lamentablemente el trabajador no tiene tiempo ni puede arreglar nada de esto? Sí, tú me puedes decir, pero puede votar. Bueno, antes de votar en los Estados Unidos están en particular los que son periodistas de guetos o periodistas que vienen de Estados Unidos o que vienen, perdón, de los países latinos y se hacen hacer pensamientos del mundo norteamericano. No tienen capacidad para pensar así. ¿Por qué no tienen capacidad? Es porque están comprados por los dirigentes de los distintos diarios como CNN, que los periodistas terminan las conversaciones o las informaciones que vienen para que la gente piense, no las dejan pensar, terminan ellos mismos, después de haber dado la noticia, la opinión de ellos, para tomar una dirección bien marcada de cualquier tendencia que tenga, tanto de derecha como de izquierda. Y yo digo, ¿será tan fácil manejar a la gente? Me parece que sí, ese es el problema. Quiere decir que la mayoría de la gente es manejable. Y la verdad que ahí me pongo triste, ¿no? Porque digo, qué tonto que soy. Profe, fíjese, sí, la sociedad es increíblemente manipulable, es realmente manipulable. Y en el caso venezolano hay puntos que son muy importantes a entenderlo para poder explicar un tanto cómo recuperarla, porque eso va de la mano de ese tipo de situaciones que tendrán que ser aplicadas a la hora de decidir recuperar a la sociedad. Porque si bien es muy fácil manipular a las sociedades para que simplemente no estén pendientes de lo suyo y se pueda robar todo a una nación, o manipularlas como se ha hecho en el caso venezolano, que ya pasamos la parte donde te robaste en la nación, sino vienes a un proceso de envilecer completa a la sociedad para poder dejarla inservible mañana, que es lo que está avanzando a una velocidad impresionante. También existe el proceso de hacer lo imposible para llevar a esa sociedad a que entienda cómo dejar el envejecimiento atrás y emprender todo un camino para el desarrollo de la misma. Ahí es cuando el asunto se pone difícil y es lo que uno siempre ha querido explicar frente a esa realidad. No hay otra manera de hacerlo que por la fuerza. No hay otra manera que imponiendo orden, que imponiendo estructuras que van a reprimir, es decir, haciendo todas las cosas a lo que la gente le tiene muchísimo miedo, que hoy aceptan porque se hacen en franco desorden o de manera muy selectiva y no de manera general para buscar recuperar la nación. Lo cierto de cada uno de estos eventos donde existe ese proceso de manipular a la sociedad
tanto como se hace para deformarla y traerla simplemente a un proceso de constante involución, también hay cientos caminos para llevar a la sociedad a que evolucione, se desarrolle y tenga la oportunidad de crecer y convertirla a esa misma sociedad en una sociedad responsable de su futuro. Hacia allá donde te tienen que mirar las nuevas élites de los países que puedan despertar y enfrentar el cambio social necesario. Partir de un proceso de entendimiento ideológico de la realidad que ha ido destruyendo sus países para poder darle el giro real de 180 grados necesario para poder impulsar a través de esos mismos mecanismos de manipulación que destruyan las sociedades, generar los mecanismos de manipulación de la sociedad para hacer que la sociedad empiece a mirar hacia el camino correcto del mismo. Es difícil, se hace, sí. Ahí tienes dos ejemplos en este mismo siglo pasado que son realmente contundentes, Singapur y Alemania. Son ejemplos muy claros de cómo lograr que una sociedad reaccione hacia el punto correcto. Pasan por el concepto o venir del desastre, de la imposición de la fuerza, de la imposibilidad de tener absolutamente nada, que era la cortina de hierro y el lado de la Alemania democrática, o el hecho del desorden salvaje, el lupanar asqueroso que era Singapur y la necesidad de la imposición del orden por la fuerza para el desarrollo de las libertades necesarias que hoy tiene ese símbolo de libertad que es Singapur. Entonces, cada uno de esos procesos lleva todo eso. Lleva un proceso de fuerza, lleva un proceso de manipulación de la sociedad y lleva un cambio en el entendimiento de la sociedad, el cual muchas veces la misma sociedad no logra percibir. Por eso, yo me pregunto porque para mí es tan fascinante darnos cuenta de que, por ejemplo, cuando uno empieza a pensar cómo se hace para que el hombre funcione en sociedad, o sea, en una jaula limitada, ¿no? La sociedad es una jaula limitada. Y se les programa de chiquititos, no es que se les programe de grandotes o que ya sean pensantes, no, se les programa de cuando tienen 2 o 3 años en una sociedad que sea dictatorial o una sociedad que pueda ser religiosa. Este hombre nuevo o este niño va copiando lo que está afuera y escucha y se le va grabando en el inconsciente, no a nivel consciente, se le va grabando los episodios que va pasando. Resulta que cuando llega a los 7 años, recién aparece una mente crítica, a los 7 años recién. Pero desde que sale del útero o dentro del vientre materno, lo han confirmado científicos hoy en día. Entren en la página profemorales.com y se van a dar cuenta cómo los seres humanos se programan, lo que veníamos diciendo hace 20 años. Lo confirmaron esta semana científicos que la gente se manipula o se programa desde el periodo fetal. Entonces todas esas palabras, gestos, hechos, emociones, va creando como si fuese lo que dijo Dios, una masilla, creando forma para que ese sea el resultado del hombre del futuro. Por consiguiente, si hasta los 7 años no pensamos, no razonamos, no criticamos lo que nos programaron, pero lo más lindo es que nos programamos a otros lugares que estén viviendo en armonía, en paz. Lo que vamos a programar es lo que nos programó la propia limitación de nuestra sociedad, donde nacimos. Y por ahí aprovechan muchas fuerzas para programar a los humanos, que los humanos todavía no se dieron cuenta, porque para ser religioso te programan desde pequeñito, tanto la religión católica como los musulmanes, como cualquier otra secta, te programa desde chiquitito, tú vas repitiéndolo o gestando lo que está haciendo tu padre, tu madre, o los sonidos, o los grupos, o la interpretación que te van poniendo en el inconsciente. Por consiguiente, cuando ya tienes 18, 17 años, tú piensas que los pensamientos son tuyos. Y lamentablemente los pensamientos no son tuyos.
Y cuando tienes 35 vas a poner más rígidos los pensamientos de que otros te pensaron. Y yo voy a modificar un tipo después a los 25, 35 años. No, ya no los cambio más. Esas sociedades que somos las que nosotros queremos cambiar no funcionan por razonamiento, funcionan por la imposición del inconsciente, que ya están manipulados. Por eso ni puedo cambiar un católico, ni puedo cambiar un musulmán, ni puedo cambiar a nadie, porque se sienten culpables si no hacen lo que tienen que hacer porque están programados de esa manera. Ahora, ¿por qué todavía no hemos evolucionado como especie humana y darnos cuenta que los adultos no se pueden programar, y menos cuando están en conjunto? Ahí yo tengo una gran duda, sociedad. Ahí yo tengo una gran duda, profesor, porque esos ejemplos que acabo de colocar es parte de esa programación, igual que una sociedad como la que le estoy diciendo, esta Europa que está aceptando la imposición del proceso islámico, está siendo reprogramada con una tranquilidad sin ningún problema. Más bien es precisamente el adulto programado el que está abriendo, abriendo todo el espacio para este desarrollo. Yo creo que el asunto es saberlos llevar hacia ese punto, y es una gran realidad. Lamentablemente que quizá haya que entenderlo más dentro del mundo moderno, ¿no? Y dentro de la palabra que le decía hace rato, de hacerte tolerar lo que sabes que está mal, pero toléralo, velo aceptando. Y empieza a aceptar cada una de estas cosas que está mal, y de repente esas cosas que están mal simplemente están sobre ti. Lo cierto de esto es que esa misma sociedad sí ha sido reprogramada, profesor. Y por eso voy precisamente al ejemplo de Europa. Estamos hablando de una sociedad que tiene años viviendo en libertad, unas sociedades que son de países del primer mundo, unas sociedades que deberían de tener muy claros sus conceptos de propiedad, vida, libertad, desarrollo, religión. Todo eso lo han perdido y han permitido lo que están viviendo hoy. No, por eso hablando contigo, ¿no? Así, reflexionando, no quiere decir que uno tenga la verdad, pero qué interesante reflexionar y decir, queremos seguir jugando la vida, queremos seguir jugando a ser dirigente, queremos seguir jugando a ser periodistas. Qué triste, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, porque si nos ponemos a pensar, yo creo que hoy, en el día de hoy, en este instante, ni los sociólogos, ni los psicólogos, ni los políticos, ni el presidente de Estados Unidos, ni los que administran o los que sean la economía, sabe qué va a pasar dentro de un mes. No tienen la menor idea qué va a pasar, como la bolsa, ¿no? Porque no están preparados, no saben. Juegan a la vida, juegan a que antes, como todo el mundo se repetía de la misma manera, había un sentido de saber qué iba a hacer el individuo la semana que viene, porque si siempre fue al restaurante, va a seguir yendo al restaurante. Pero en estos momentos ni puede ir al restaurante porque no lo hay. Entonces, un ejemplo te quiero decir, ¿no? Sí, pero fíjese que ese ejemplo también entra dentro de ese proceso de programación. Vamos a pasar a un punto, profesor, que creo que es interesante para poder colocar un ejemplo que hoy suena mucho y que por casualidad me tocó de manera directa en 3 oportunidades esta misma semana. En la cumbre de Davos entramos en el concepto claro de la Agenda 2030, y ellos mismos en el Foro Económico Mundial nos muestran un video que entre las palabras clave nos dice: en el 2030 no tendrás nada y serás feliz. Entonces, vamos a poner este punto dentro del marco de la pandemia, y hay una reflexión generalizada con respecto a la pandemia. La pandemia nos ha enseñado a valorar lo que tenemos de una manera distinta. Encontramos que lo que importa no son tales cosas, sino tales cosas, que podemos vivir nada más que dentro de un marco con una serie de cosas mínimas, que es lo que necesitamos, y no necesitamos estar interactuando tanto en la calle ni haciendo cosas, y aún así podemos ir alimentando un núcleo de felicidad donde entonces en el 2030 podrás no tener nada y serás feliz. Entonces esa reprogramación va haciéndose de manera feliz, tranquila, y la sociedad la va aceptando en cada uno de sus puntos.
las necesidades, las oportunidades, las imposiciones modifican pensamientos colectivos. Venezuela hoy está envilecida, embrutecida, gracias a un proceso de imposición de un esquema de destrucción. La Venezuela que en los años 60 era el reflejo del país con mayor movilidad social del mundo, ese país que después, a pesar de todos los desastres, cuando intentó generar un gran viraje a principios de los 90, rompió récord de crecimiento macroeconómico sobre el 12% y cosas impresionantes. Es la misma Venezuela que se enfrenta a este proceso inflacionario y a este proceso increíble de destrucción de la sociedad. Es la misma Venezuela que está huyendo del país, está generando toda esta cantidad de situaciones tan aberrantes en distintos países latinoamericanos. La misma Venezuela que fue receptora de cada uno de ellos en la crisis de que vivieron sus países y fueron recibidos aquí con los brazos abiertos y con todas las oportunidades del planeta. Es decir, las situaciones van moldeándose y cambiándose de manera impresionante, a una velocidad impresionante, y las sociedades las aceptan sus nuevas programaciones, aun en cuanto vayan en contra de sus principios fundamentales y hasta religiosos. Por eso, estamos viendo ahí, fíjense que estamos intentando saber dónde vamos nosotros, ¿no? Dónde va cada uno. Y de qué manera uno puede interpretar la realidad. Y más tú y yo, teniendo un medio de comunicación internacional, podemos ir, no sé, acompañando a muchos de la gente del mundo que está haciéndose las mismas preguntas. Entonces, ¿cuál sería lo que nosotros nos convendría acompañar a aquella gente? No sería pensante, sino yo diría, ¿a dónde vamos? O alguno se pensó a dónde quiere ir. Porque según podamos en este momento, creo que es el momento de influenciar más que los que realmente no tienen nada pueden tomar direcciones realmente dramáticas para hundirse más o para intentar reflotar. Te voy a explicar por qué. Ninguno de los países latinos va a recuperarse dentro de 10 años. O sea que ha regresado a una etapa de 10 años de antigüedad. Y que sus hijos y su estructura no va a poder competir con el mundo europeo o las primeras potencias, porque no van a tener ni el dinero ni la capacidad y van a quedar endeudados, y toda su estructura económica y todo lo demás va a tardar 10 años para ponerse al nivel donde se estaba anteriormente de la epidemia. Yo me pregunto, dentro de 10 años, ¿dónde estará el mundo evolucionado? Calculamos que en 10 años habrá ya cosas que no van a poder ni acercarse, ni tiene la gente preparada a Latinoamérica, ni los países pobres para poder integrarse a un mundo que se ha disparado en el tiempo, en tecnología, en un montón de cosas. Por eso digo, me da, no tristeza. Diríamos tú y yo, ¿qué se puede hacer? No estamos mirando a los políticos ni a los periodistas actuales porque ellos leen noticias nada más. No, lo que estamos viendo es dónde vamos todos. ¿Dónde vamos todos? Creo que está muy claro hacia dónde nos llevan y es en donde se debe ejecutar los cambios en cuestión. Nosotros se nos ha impuesto, en el caso venezolano, un proceso de destrucción que va en contra del individuo, buscó destruir la familia, buscó, por supuesto, para poder destruir la estructura de país de manera generalizada. El proceso de la diáspora buscaba esa situación, este proceso tan impresionante donde el núcleo familiar simplemente perdió toda desconexión. Este proceso donde la gente empezó a odiar a Venezuela como causante de su penar, de su situación. Este proceso donde el individuo se queda sin las herramientas para su desarrollo si no toma el camino podrido que le ofrece la estructura revolucionaria. Allí es en donde tienen que generarse los cambios reales
para que cada país lo vea desde su entorno, pueda comprender ese tipo de realidad, esos espejos tan impresionantes. El caso español quizás es uno de los reflejos más interesantes para entender cómo mucho de lo ensayado en Venezuela se va aplicando de una manera muy, muy clara. Quizás es un efecto más claro aún de lo que le tocó vivir a Ecuador, Bolivia u otros países latinoamericanos con respecto al avance revolucionario encabezado por Venezuela en esta oportunidad. En el caso español se ven cada una de las cosas con una luz muy especial, porque estamos hablando de Europa. Entonces, es quizá eso muy clave para que la gente que todavía aún tiene dudas de que no nos está llevando a un buen lugar pueda entender que esto tiene que ser detenido. En el caso de que se logre detener esto en Venezuela, Venezuela igual como siempre pasa a ser un faro de exposición de algo, igual que lo fuimos para lo bueno, lo fuimos para lo muy bueno, lo fuimos para lo malo. Podemos volver a hacerlo de lo bueno si decidimos cambiar las cosas, si decidimos entender que como venezolanos tenemos la responsabilidad de hacer valer nuestra decisión de ser libres. Ahí la clave. Fíjate que me da la impresión de que Venezuela en estos momentos y el mundo, por ejemplo Norteamérica, que apoyó mucho a Venezuela y hizo cosas que otros países también la apoyaran, Estados Unidos ha decrecido a una etapa de hace 10, 12 años atrás, o 10 años, o 7 años atrás. ¿Por qué? Porque hemos regresado a la época de los demócratas en el antiguo periodo, en donde tiene la misma tendencia, ¿no? De ser bueno, de negociar, de querer que todo se puede resolver con malandras hablando. Yo no sé cómo se resuelven las cosas con los malandras, como está haciendo el presidente de México, que dice, no, yo no los voy a castigar a ustedes ya no voy a hacer juzgarlo y todo lo demás, y deja que los delincuentes sigan funcionando en todo México. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde estamos, no? Por eso pregunto, ¿a dónde hablamos? Porque resulta que ahora la imagen de los Estados Unidos es negociar con los narcotraficantes. Negociar con los narcotraficantes, negociar con Irán y pronto negociar con Maduro. Lo peor del cuento es que esa fue la oferta electoral. Por eso es que la gente debería de ser mucho más responsable con las estupideces que hace. Por eso digo, ¿dónde está Biden ahora? Y que realmente lo único que hizo es retrogradarnos a periodos anteriores. No solo el coronavirus nos va a llevar económicamente a años atrás, sino que la mentalidad limitada de aquellos que llevan los Estados Unidos en un momento como representación están retrogradando en sus mentes en sus fracasos anteriores. Así es, y lo hacen muy bien y van a millón. Porque lo mismo hicieron con Libia, se metieron con Libia y a Libia la destrozaron. La destrozaron. Y entonces entonces están haciendo lo mismo con todo lo que ya hizo supuestamente otro presidente que decía Estados Unidos primero, y estos están diciendo Estados Unidos no importa. Por eso yo me pregunto, ¿qué es lo que importa, no? Por eso es que en la política hay que ser muy claro, profesor. Por eso es que en la política el centro no es real. Por eso es que en la política hay que ser muy clara en las definiciones ideológicas. Por eso es que una definición ideológica de derecha compone un componente importante de nacionalismo. Por eso es que los principios básicos de la estructura de pensamiento tienen que incluir ese desarrollo, esa visión. Cuando no se tiene esa visión de que tu país es el primer país del mundo y el que tiene que generar el desarrollo y el que tiene que generar su independencia y el que tiene que generar crecimiento, si no entiendes que ese país es el que vale la pena luchar por él, entendiendo cualquier país, siendo el nacional de cualquier país y siendo más aún el responsable de dirigir los destinos de ese país. Si eso no está como pensamiento, como meta, como visión, lo que se obtiene es esto. Lo que se obtiene es eso que se ve en el mañana de los Estados Unidos bajo el gobierno demócrata. Fíjate qué interesante, ¿no? O sea, o estoy demostrando mi propia incapacidad, que la tengo, pero sí también tengo derecho a pensar y ver a ver si realmente
estamos yendo bien o no, porque no es cuestión de tener un medio de comunicación, no es cuestión de hacerse el que uno sabe, sino es decir, hermano, ¿cómo te puedo acompañar? No me dejes hablar estupideces porque no es el sentido de tener un medio de comunicación. El sentido de comunicación es a ver si entendemos de qué manera nos ayudamos a ti, amigo, vecino, compañero. ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cómo hacemos que los que se cree que piensan y nos manipulan, podemos hacer algo? Por lo menos algo tenemos que hacer. Algo que tenemos que hacer, y en el caso, y perdone si lo llevo hacia el caso de Venezuela, y por eso es algo que lo hemos discutido en más de una oportunidad. En el proceso que busca destruir a Venezuela y hasta desmembrarla físicamente, una de las cosas en que yo siempre he insistido a estos, en enviar un mensaje que tiene que ser muy claro que parte dentro del amor a Venezuela, está en entender el increíble negocio que es Venezuela como unidad territorial completa. En entender la capacidad que tiene Venezuela para hacer un aporte grande en la solución de los problemas, siempre y cuando teniendo la noción de esa unidad territorial completa. Ese desarrollo venezolano tiene una capacidad alta de aprendizaje, de evolucionar hacia lo correcto si se le hace el mensaje correcto. Las riquezas que cuenta Venezuela, que se enmarcan más allá de toda esa cantidad de riqueza metálica, pues, en la cual te incluye el oro, es esta magia de esta tierra maravillosa, lo cual nos puede dar no solo una seguridad alimenticia real a Venezuela, sino una capacidad de exportar para solucionar muchísimos problemas, nuestra capacidad costera. Venezuela cuenta con este clima simplemente privilegiado, realmente increíble. Es decir, que si a eso le sumamos el potencial energético, nosotros somos simplemente el referente único para lo correcto, para mirar inversión, para mirar desarrollo, para mirar futuro y volver a ser de ese eje el ejemplo de lo correcto. Entonces, el asunto de entender, y por eso enfoco este asunto después de que lo fuimos llevando por todo el mundo, llevarlo hacia Venezuela, en ese proceso de reprogramar al venezolano para el desarrollo de nuevo, para que se reencuentre con la oportunidad de lo suyo, que haga valer la importancia de él como individuo, como familia, como colectivo, como nación. Entender la oportunidad maravillosa y el negocio increíble de lo que significa Venezuela para el desarrollo del continente y las oportunidades impresionantes que tenemos para fortalecer de alguna manera que Occidente pueda sobrevivir a este embate, a esta guerra multidimensional que está viviendo. La gracia de mucho de lo que estamos viviendo, igual que se utilizó Venezuela para hacer este cuchillo que destripa tantas cosas, esta cosa que ha hecho tanto daño, este referente hoy de todo lo negativo y de lo podrido, en lo cual nos ha convertido el chavismo. No le estamos terminando la hora. Hazme el cierre. Hazme el cierre. Sí, a eso iba. Cambiar ese punto negativo de lo que ha hecho el chavismo con Venezuela y llegar al punto positivo de lo que puede hacer Venezuela por Venezuela y el continente. Viva Venezuela, mi querido Noel Alejandro Leal. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Viva Venezuela. Muy buenas noches.